Un cruel millonario obligó a una mesera a tocar el violín en una fiesta de lujo para humillarla, pero cuando ella empezó a tocar el violín, todos quedaron sin palabras. Luz despertó con los primeros rayos del sol que se filtraban a través de la ventana de su pequeña habitación en Oaxaca. El aire fresco de la mañana traía consigo el aroma de los mercados, donde los vendedores comenzaban a preparar sus coloridos productos. Se estiró, sintiendo el suave roce de las sábanas sobre su piel, y se recordó a sí misma que era un nuevo día, una nueva oportunidad para acercarse a su sueño. Con determinación, se levantó de la cama y se dirigió a la cocina, donde su madre ya estaba preparando el desayuno. «Buenos días, Luz», dijo su madre con una sonrisa, mientras revolvía unos huevos en una sartén. «¿Listas para otro día de trabajo?» «Siempre lista, mamá», respondió Luz, aunque en su interior sentía una punzada de desánimo. Sabía que, como cada día, tendría que servir mesas, atender a clientes exigentes y, sobre todo, encontrar tiempo para practicar su violín. Sin embargo, la música era su refugio, su forma de escapar de la realidad. En su mente, podía escuchar las notas de una melodía que había estado intentando perfeccionar, una pieza que la hacía sentir viva y libre. Mientras desayunaban, Luz pensó en su abuela, quien solía contarle historias sobre el poder de la música, cómo podía sanar las heridas del alma y unir a las personas. «La música es un lenguaje universal», le había dicho una vez, mientras le acariciaba el cabello. Luz había tomado esas palabras como un mantra, un recordatorio de que su pasión valía la pena, a pesar de la dura vida que llevaba. Después de un desayuno rápido, Luz se preparó para salir. Se miró en el espejo, ajustándose el delantal y recogiendo su cabello en una coleta. Se sentía un poco insegura, pero se obligó a sonreír. «Hoy será un buen día», se dijo a sí misma, mientras salía de casa y se unía a la bulliciosa vida de las calles de Oaxaca. El mercado estaba lleno de colores vibrantes, frutas frescas, flores brillantes y artesanías locales. Luz se detuvo un momento para admirar la belleza que la rodeaba. La música de los mariachis resonaba en el aire, y no pudo evitar sentir una punzada de anhelo al escuchar el sonido del violín. «Algún día», pensó, «algún día estaré en ese escenario, tocando para todos». Al llegar a la cafetería donde trabajaba, fue recibida por el aroma del café recién hecho. El lugar ya estaba lleno de clientes, y Luz se puso a trabajar de inmediato, sirviendo mesas y atendiendo a los clientes con una sonrisa. Sin embargo, su mente seguía divagando hacia su sueño. En cada pausa, aprovechaba para sacar su violín y practicar en un rincón apartado, dejando que las notas fluyeran de su corazón. A veces, un cliente se detenía a escucharla, y eso le daba un poco de esperanza. Sin embargo, Luz también era consciente de las expectativas de su familia. Su madre había sacrificado mucho para que ella pudiera tener oportunidades, y cada vez que se sentía perdida o dudaba de sí misma, el peso de esas expectativas caía sobre sus hombros. Tenía miedo de decepcionarlas y, al mismo tiempo, de no cumplir su propio sueño. ¿Qué pasaría si nunca lograba ser la violinista que anhelaba ser? A medida que pasaba la tarde, la cafetería se llenó de gente. Luz se movía con destreza entre las mesas, sirviendo comida y sonriendo, aunque su corazón seguía latiendo al ritmo de la música que deseaba tocar. De repente, una risa estruendosa llamó su atención. Un grupo de hombres bien vestidos entró y se sentó en una de las mesas centrales. Uno de ellos, un hombre de aspecto arrogante con un aire de superioridad, era Alejandro Cruz, un conocido empresario de la región. Luz lo había escuchado nombrar y sabía que era un hombre poderoso, alguien que podía hacer o deshacer la vida de las personas con solo un gesto. Su presencia llenó la habitación y la conversación se tornó más animada. Sin embargo, a Luz le resultó difícil concentrarse en su trabajo. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente y una sensación de inquietud se apoderó de ella. Mientras servía su pedido, Alejandro la miró con desdén, como si fuera una simple sirvienta. Luz sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus ojos se encontraron por un instante, y en ese momento, la inseguridad de Luz se intensificó. ¿Qué pensaría él de ella? ¿Qué valor podría tener su sueño en comparación con su fortuna y poder? El ambiente cambió cuando Alejandro, en un arrebato de arrogancia, la llamó para que se acercara. «Tú, violinista», dijo con una sonrisa burlona, «¿por qué no nos muestras lo que sabes hacer? Me encantaría ver a una sirvienta intentando tocar para nosotros». Las risas de sus acompañantes resonaron en la habitación, y Luz sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, y la ansiedad la invadió. Todo lo que había estado construyendo en su mente, cada ensayo y cada sueño, se desmoronaba en un instante. «No, por favor», pensó,
pero la voz de Alejandro lo convirtió en un reto al que no podía escapar. El tiempo pareció detenerse mientras los murmullos de la multitud se intensificaban. Luz, atrapada entre el deseo de demostrar su valía y el miedo a ser ridiculizada, sintió que la presión se acumulaba. ¿Cómo podía enfrentar a alguien como Alejandro? Pero en medio de la confusión, una chispa de desafío encendió su determinación. «No puedo dejar que me humillen», se dijo a sí misma. Así, con el violín en la mano y el corazón latiendo con fuerza, Luz dio un paso hacia adelante, dispuesta a abrazar el desafío que tenía ante ella. La música, su refugio, se convertiría en su respuesta. Y aunque no sabía lo que vendría después, había tomado una decisión. No dejaría que el miedo la detuviera. Este sería su momento, y estaba lista para enfrentarlo, sin importar las consecuencias. Luz respiró hondo, tratando de apaciguar el torbellino de emociones que giraba en su interior. Aquella mañana se sentía diferente, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Mientras servía las mesas en la cafetería, los murmullos de los clientes resonaban en sus oídos, pero su mente estaba lejos, atrapada en un mar de sueños y anhelos. Sabía que esa tarde se celebraría un evento importante en la ciudad, un evento al que asistirían personas influyentes de Oaxaca, incluido Alejandro Cruz, el empresario más poderoso de la región. Sin embargo, su corazón latía con fuerza por otro motivo: la oportunidad de tocar su violín, aunque solo fuera por unos momentos. «Luz, ¿puedes traerme más café?». La voz de una clienta la sacó de sus pensamientos. Con una sonrisa, Luz se apresuró a cumplir la orden, pero en su mente seguía resonando la melodía que había estado practicando. Era una pieza melancólica que le recordaba las historias de su abuela, historias de amor, pérdida y la fuerza de la música. Luz soñaba con tocarla en un escenario, frente a un público que la aplaudiera, pero esos sueños a menudo se desvanecían como el humo de un fuego que se apaga. La cafetería comenzó a llenarse más a medida que se acercaba la tarde. Luz se movía entre las mesas con agilidad, sirviendo platos humeantes y sonriendo a los clientes, pero su mente seguía divagando. La idea de que Alejandro Cruz estaría presente la inquietaba y emocionaba a la vez. Había escuchado hablar de él, de su riqueza y de su desprecio por aquellos que consideraba inferiores. Sin embargo, algo en su presencia intimidante la atraía. Quizás era su poder, o tal vez la posibilidad de que, al cruzar miradas, él pudiera ver algo más en ella. Mientras limpiaba una mesa, Luz escuchó risas provenientes de la entrada. Volteó y vio a un grupo de hombres bien vestidos, todos con aires de superioridad. En el centro del grupo estaba Alejandro Cruz, su figura imponente y su rostro de expresión fría. Luz sintió un escalofrío correr por su espalda, pero al mismo tiempo, una pequeña chispa de valentía se encendió en su pecho. Era el momento de demostrar lo que realmente significaba la música para ella. «Luz, ven aquí», la llamó Marta, su amiga y compañera de trabajo, que estaba detrás del mostrador. «¿Has oído que van a hacer una presentación de música en el evento de esta noche? Dicen que será algo espectacular». «Sí, lo escuché», respondió Luz, tratando de ocultar su creciente nerviosismo. «Pero no creo que me dejen participar. Solo soy una mesera». «No digas eso. Tu música es hermosa. Deberías tocar», insistió Marta, dándole un pequeño empujón en la espalda. «¿Por qué no usas esta oportunidad para mostrarles tu talento? Este podría ser tu momento». Luz sintió que su corazón se aceleraba. La idea de tocar frente a un público la llenaba de emoción, pero también de miedo. ¿Y si la humillaban? ¿Y si fracasaba? Sin embargo, la voz de su abuela resonó en su mente. La música es un lenguaje universal. Eso la empujaba a querer alzar la voz. La tarde avanzaba, y la cafetería comenzó a vaciarse. Luz tomó un respiro profundo y decidió que esa noche iría al evento. Se dijo a sí misma que al menos debería intentar enfrentar su miedo. Con cada paso que daba hacia su casa, su determinación crecía. Quería ser vista, ser escuchada. Sabía que no podía dejar que su sueño se desvaneciera. Al llegar a casa, su madre la recibió con una sonrisa cansada. «¿Cómo te fue hoy, Luz?», preguntó mientras preparaba la cena. «Bien, mamá. Muy ocupado, como siempre», respondió Luz, tratando de ocultar su ansiedad. «¿Y tú? ¿Cómo te va en el mercado?». «Lo mismo de siempre». «Pero hoy es especial. Hay un evento en la ciudad. Deberías ir a ver qué sucede. Tal vez haya algo que te inspire», sugirió su madre mientras servía la comida. La idea de ir al evento se convirtió en una necesidad. Luz se preparó rápidamente, eligiendo un vestido que había sido de su abuela y que guardaba con cariño. Era un vestido sencillo, pero le hacía sentir que llevaba consigo el legado de su familia, de su amor por la música. Se miró en el espejo, ajustándose el cabello y dibujando una pequeña sonrisa en su rostro. «Hoy será un buen día», se dijo a sí misma. Al llegar al evento,
La atmósfera era electrizante, las luces brillaban y la música llenaba el aire. Luz se sintió deslumbrada por el bullicio y el glamour que la rodeaba. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que su corazón latía con más fuerza al ver a Alejandro Cruz en el centro de la sala, rodeado de admiradores. Una mezcla de admiración y miedo la invadió. Mientras caminaba por el lugar, sintió que la música la llamaba. Se acercó a un rincón donde un grupo de músicos ensayaba, y su corazón se aceleró al ver su violín. Se acercó cautelosamente, pero antes de que pudiera tocar una nota, una voz profunda interrumpió su pensamiento. «Tú, violinista», dijo Alejandro con un tono burlón, dirigiéndose a ella. «¿Por qué no nos muestras lo que sabes hacer? Me encantaría ver a una sirvienta intentando tocar para nosotros». Las risas de sus acompañantes resonaron en la sala, y Luz sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La ansiedad la invadió, pero en ese instante, una chispa de desafío encendió su determinación. «No puedo dejar que me humillen», pensó. Sin poder dar marcha atrás, Luz se encontró frente al público, el violín en la mano y el corazón palpitando con fuerza. La música, su refugio, se convertiría en su respuesta. En ese momento, sabía que no podía dejar que el miedo la detuviera. Este sería su momento y estaba lista para enfrentarlo, sin importar las consecuencias. Luz se despertó al amanecer, sintiendo la luz del sol filtrarse a través de la ventana de su habitación. La rutina del día a día la esperaba, pero su mente seguía atrapada en la ansiedad por lo que estaba por venir. En su pequeño hogar en Oaxaca, la música siempre había sido su refugio, pero las realidades de la vida la mantenían atada a la tierra. Se levantó de la cama, se miró en el espejo y se preparó para enfrentar un nuevo día, aunque en su interior, la incertidumbre comenzaba a hacerse más pesada. Después de un desayuno rápido con su madre y su hermano, Luz se dirigió a la cafetería donde trabajaba. El bullicio de las calles de Oaxaca la envolvió. El aroma de las frutas frescas y el sonido de la música de los mariachis resonaban en sus oídos. Sin embargo, su mente estaba lejos, en el evento de esa noche, donde Alejandro Cruz, el empresario más poderoso de la región, estaría presente. La mera mención de su nombre despertaba una mezcla de admiración y temor en Luz. Su arrogancia y poder eran legendarios, y ella se preguntaba cómo sería enfrentar a alguien como él. La cafetería estaba llena cuando Luz llegó, y rápidamente se sumergió en su trabajo, sirviendo mesas y atendiendo a los clientes con una sonrisa. Cada vez que podía, se robaba unos momentos para sacar su violín y tocar en un rincón apartado. La música fluyó de su corazón, llenando el espacio con notas melancólicas que hablaban de sus sueños y anhelos. Pero la sombra de la realidad siempre estaba presente. Sus obligaciones, los sacrificios de su madre y las expectativas familiares pesaban sobre sus hombros. Mientras servía el café a un grupo de turistas, no pudo evitar escuchar la conversación entre algunos clientes. ¿Has oído hablar del evento de esta noche? Se dice que será espectacular, con la presencia de Alejandro Cruz, comentó una mujer. Luz se sintió inquieta. Sus latidos se aceleraron. ¿Qué pasaría si él la viera? ¿Y si la llamaba para que tocara? Esa idea la llenaba de terror, pero también de una extraña emoción. La tarde avanzó y la cafetería se llenó de gente. Luz se movía con destreza entre las mesas, pero su mente seguía divagando hacia el evento. En un momento, su amiga Marta se acercó a ella, su rostro iluminado por una sonrisa. «Luz, ¿te has preparado para esta noche?», preguntó Marta, con una chispa de entusiasmo en sus ojos. «No estoy segura de si debo ir», respondió Luz, tratando de ocultar su ansiedad. «Solo soy una mesera. ¿Quién se interesaría en escucharme?» «No digas eso. Tu música es hermosa. Tienes un don, y esta podría ser tu oportunidad de brillar», insistió Marta, dándole un pequeño empujón en la espalda. «Deberías tocar. La música es lo que te hace especial». Las palabras de su amiga resonaron en su mente, pero Luz no podía evitar sentirse pequeña y vulnerable. Mientras limpiaba una mesa, la risa de un grupo de hombres bien vestidos la sacó de sus pensamientos. Eran amigos de Alejandro, y su presencia llenaba la habitación con una energía arrogante. Luz sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando uno de ellos, un hombre corpulento y de aspecto despectivo, hizo un comentario que la hizo sentir diminuta. «¿Qué hace una sirvienta como ella en un lugar como este?», dijo, riéndose con sus amigos. Luz se sintió atrapada en un mar de inseguridades, la burla resonando en su mente. ¿Por qué tenía que ser tan difícil? ¿Por qué no podía ser simplemente la violinista que soñaba ser? Cuando finalmente llegó la hora del evento, Luz se sintió como si estuviera en un sueño. El lugar estaba decorado con luces brillantes y música en vivo, el ambiente vibrante y lleno de expectativa. Sin embargo, el nudo en su estómago no desaparecía.
La idea de que Alejandro estuviera allí la aterraba. Mientras caminaba por el lugar, sus ojos buscaban un rincón donde pudiera esconderse, pero al mismo tiempo, había una voz dentro de ella que anhelaba salir a tocar. La actuación comenzó, y los músicos deleitaron a la multitud con sus melodías, pero Luz no podía concentrarse. Su mente estaba llena de pensamientos sobre lo que podría suceder si Alejandro decidía llamarla. Cuando finalmente se escuchó el murmullo de la multitud, Luz sintió que el momento había llegado. Alejandro hizo su entrada. Su presencia imponente atrajo la atención de todos. Su mirada escaneaba el lugar, y Luz sintió que el tiempo se detenía. De repente, un grupo de hombres se acercó a ella. «Tú, violinista», dijo Alejandro con un tono burlón. «¿Por qué no nos muestras lo que sabes hacer? Me encantaría ver a una sirvienta intentando tocar para nosotros». El aire se congeló a su alrededor. Luz sintió que el mundo se desvanecía mientras las risas de los hombres resonaban en sus oídos. La presión aumentaba, y su corazón latía con fuerza. Todo lo que había estado construyendo en su mente se desmoronaba. «No, por favor», pensó. Pero el desafío estaba lanzado. La tentación de demostrar su valía se enfrentaba a su miedo a ser ridiculizada. En ese instante, una chispa de determinación encendió su interior. «No puedo dejar que me humillen», se dijo a sí misma. Con el violín en la mano y el corazón palpitante, dio un paso hacia adelante. La música sería su respuesta. Mientras la multitud la observaba, Luz respiró hondo, asimilando el torbellino de emociones que giraba en su interior. No podía permitir que el miedo la detuviera. Era su momento, y estaba lista para enfrentarlo. Con cada nota que tocaba, Luz sentía que su espíritu se liberaba, y la música comenzaba a fluir. La sala se llenó de un silencio expectante, y Luz decidió canalizar su dolor, su pasión y su esperanza en esa melodía. La transformación se estaba gestando, y aunque no sabía lo que vendría después, había tomado la decisión de no rendirse. Así comenzó su viaje hacia la redención, un viaje que, sin saberlo, cambiaría no solo su vida, sino también la de aquellos que la rodeaban. Luz se encontraba en el centro del escenario, el violín en su mano y el corazón latiendo con fuerza. La sala estaba llena. El murmullo de los asistentes resonaba como un eco lejano. Se sentía inmensa y pequeña al mismo tiempo, atrapada entre su deseo de demostrar su talento y la abrumadora presión de las expectativas. Alejandro Cruz, con su mirada desafiante, estaba en la primera fila, rodeado de un grupo de hombres bien vestidos que se reían y hacían comentarios despectivos. Pero en ese instante, Luz decidió que no permitiría que su inseguridad la dominara. Este era su momento, y estaba dispuesta a aprovecharlo. Respiró hondo, sintiendo el peso del violín contra su pecho. La melodía que había practicado tantas veces resonaba en su mente, una pieza melancólica que evocaba recuerdos de su infancia, de las historias de su abuela y de la música que siempre había sido su refugio. Con cada nota que imaginaba, su determinación crecía. Se sentó en el taburete, ajustó el violín contra su hombro y cerró los ojos por un instante, buscando la calma en medio del caos. Cuando abrió los ojos, la sala se había silenciado. Todos esperaban su actuación. Luz sintió la mirada de Alejandro, intensa y crítica, y una oleada de nervios la invadió. Pero recordó las palabras de su abuela: «La música es un lenguaje universal». Esa frase resonó en su corazón y le dio la fuerza que necesitaba. Con un ligero movimiento, levantó el arco y se dispuso a tocar. Las primeras notas brotaron de su violín como un susurro, suaves y temerosas. La melodía comenzó a llenar la sala, y Luz sintió cómo la música la envolvía. A medida que avanzaba, la confianza comenzaba a fluir en ella. Las notas se tornaron más firmes, más apasionadas, y el miedo que la había paralizado se transformó en una energía vibrante que la impulsaba a seguir adelante. El público, al principio escéptico, comenzó a prestar atención, y las risas burlonas se desvanecieron. Luz cerró los ojos de nuevo, dejando que la música la guiara. Con cada arco que deslizaba sobre las cuerdas, sentía que su alma se liberaba. La melodía se tornó más intensa, y la emoción que había estado guardando dentro de sí empezó a emerger. Era como si cada nota contara una historia de lucha, de esperanza y de amor por la música. De repente, se dio cuenta de que Alejandro estaba observándola con una expresión que nunca había visto antes. Su arrogancia habitual había desaparecido, y en su lugar había una mirada de sorpresa y fascinación. Esa revelación le dio a Luz el impulso que necesitaba. Aumentó la intensidad de su interpretación, dejando que su corazón hablara a través de cada nota. La música se convirtió en un diálogo entre ella y el público, y Luz sintió que estaba compartiendo una parte de sí misma, un pedazo de su vida. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras tocaba,
no de tristeza, sino de una profunda conexión con su arte. Se dio cuenta de que no estaba sola en ese escenario. Su abuela, su familia, su historia, todo estaba presente en la música. Con cada nota sentía que se acercaba a sus sueños, que estaba rompiendo las cadenas de la duda que la habían mantenido cautiva durante tanto tiempo. La sala se llenó de un silencio reverente y Luz se dejó llevar por la música. La última nota resonó en el aire, suspendida por un instante eterno, y cuando finalmente se desvaneció, la sala estalló en aplausos. Luz abrió los ojos, atónita, y miró a su alrededor. Las caras que antes la habían mirado con desdén ahora estaban llenas de admiración. Las risas burlonas se habían convertido en vítores, y el ambiente había cambiado por completo. Entre la multitud, vio a Alejandro, su expresión transformada. La frustración y la arrogancia que había visto anteriormente se habían desvanecido, dando paso a una vulnerabilidad que jamás habría imaginado. Él aplaudía, no solo como un empresario poderoso, sino como un hombre que había sido tocado por la música de una sirvienta. Luz sintió una mezcla de alivio y triunfo. Había superado sus miedos y había demostrado su valía. Al terminar la ovación, Luz se sintió abrumada por la emoción. No solo había tocado para el público, sino que había tocado su propio corazón. La música había sido su salvación, y en ese momento supo que no podría alejarse de ella nunca más. Sin embargo, a medida que la emoción se asentaba, una nueva pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo cambiarían las cosas entre ella y Alejandro? Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Luz se sintió un poco perdida. Había logrado lo que se había propuesto, pero ahora enfrentaba un nuevo desafío, la realidad de su vida después de esa actuación. La música había sido su refugio, pero el mundo real seguía ahí, esperando para recordarle las dificultades que aún debía enfrentar. Alejandro se acercó a ella, su mirada ahora menos intimidante y más reflexiva. «No sabía que tenías tanto talento, Luz», dijo con una sinceridad que la sorprendió. «Tu música fue increíble. Me has hecho ver las cosas de otra manera». Luz sintió una mezcla de desconfianza y curiosidad. El hombre que había intentado humillarla ahora parecía genuinamente conmovido. Pero, ¿podía confiar en él? ¿Qué significaba esto para ella? Sin embargo, antes de que pudiera responder, una multitud de admiradores rodeó a Alejandro, reclamando su atención. Ella se quedó atrás, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Mientras el bullicio aumentaba a su alrededor, Luz supo que su vida había cambiado para siempre. Había tocado su música, había sido escuchada, y aunque el camino hacia sus sueños aún estaba lleno de obstáculos, algo dentro de ella se había encendido. Este era solo el comienzo, y estaba lista para enfrentar lo que viniera a continuación. Con el corazón aún palpitante, Luz se retiró a un rincón del escenario, sintiendo la necesidad de procesar lo que había vivido. En ese instante, supo que la música no solo había transformado su vida, sino que también había comenzado a desentrañar la complicada historia de Alejandro. Y mientras la noche avanzaba, Luz se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Luz se encontraba en un torbellino de emociones después de su actuación. La sala aún resonaba con los ecos de su violín, y los aplausos del público llenaban el aire, como una ola de energía que la envolvía. Sin embargo, mientras sonrisas y vítores la rodeaban, una parte de ella seguía en estado de asombro, como si no pudiera creer lo que había logrado. Había tocado su música, había compartido su alma, y había sido escuchada. Mientras las luces del escenario comenzaban a atenuarse, Luz sintió que cada mirada se centraba en ella. La multitud que antes se había reído de su situación, ahora la contemplaba con admiración. Entre ellos, vio a Marta, su amiga y confidente, aplaudiendo con fervor, con lágrimas de orgullo brillando en sus ojos. Luz sonrió, sintiendo una calidez en su interior. Había logrado lo que tanto había deseado, pero el camino por delante seguía lleno de incertidumbres. Alejandro Cruz se encontraba al frente. Su expresión se había transformado. La arrogancia que había mostrado momentos antes se desvaneció, dejando al descubierto a un hombre que parecía contemplar su propia vulnerabilidad. Luz lo observó, sintiendo una mezcla de triunfo y confusión. ¿Qué pasaría ahora entre ellos? Había tocado para demostrar su valía, pero también había despertado algo en él que se sentía como un desafío. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, Luz se sintió abrumada por el ajetreo que la rodeaba. Las risas y los murmullos seguían resonando, pero en su mente solo había espacio para su música. Se retiró a un rincón del escenario, buscando un momento de calma para procesar lo que había sucedido. La adrenalina aún corría por sus venas, y el eco de su violín se aferraba a ella como un susurro persistente. «Luz, fue increíble», exclamó Marta,
acercándose a ella con una sonrisa radiante. «Nunca había escuchado nada tan hermoso. Lo hiciste tan bien». «Gracias, Marta», respondió Luz, su voz temblorosa. «No puedo creer que realmente lo hice. Fue algo mágico». «¿Y Alejandro?», comenzó Marta, pero Luz la interrumpió. No sabía cómo sentirse respecto a él. Había sido cruel, pero en su actuación había visto una chispa de algo más. «No quiero pensar en eso ahora. Solo necesito asimilarlo». Marta asintió, comprendiendo la necesidad de su amiga de procesar lo que había sucedido. Luz se sentó en un taburete en el rincón del escenario, dejando que la música aún vibrara en su interior. Cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de encontrar un sentido en la experiencia. Había tocado su corazón, y el de muchos otros, pero las preguntas seguían girando en su mente. Mientras tanto, Alejandro se acercó, su presencia imponente, y sin embargo, vulnerable. Luz sintió un escalofrío recorrer su espalda al verlo. ¿Qué quería decirle? ¿Podría siquiera confiar en él después de lo que había pasado? Su corazón latía con fuerza, y por un momento se sintió atrapada entre el deseo de comprenderlo y el miedo de abrirse a alguien que había sido tan cruel. «Luz», comenzó Alejandro, su voz baja y sincera. «No sabía que tenías tanto talento. Tu música fue increíble. Me has hecho ver las cosas de otra manera». Luz lo miró, buscando algo en su expresión que le indicara que sus palabras eran sinceras. «Gracias», dijo finalmente, su voz temblando. «No lo hice para impresionarte. Solo quería tocar». «Lo sé», respondió él, y por un momento se sintió humano, como si la máscara de poderoso empresario se hubiera desvanecido. «No solo tocaste, te desnudaste ante nosotros. Fue conmovedor». «Eso es lo que hace la música», respondió Luz, sintiendo que su valentía comenzaba a brotar de nuevo. «Te conecta con lo que sientes, con tus recuerdos. Te obliga a enfrentar lo que llevas dentro». Alejandro asintió, su mirada profunda. «Nunca pensé que la música pudiera tener ese poder. Creí que era solo ruido, un entretenimiento. Pero tú...» Se detuvo, como si las palabras le fallaran. «Tú me hiciste sentir cosas que había enterrado». Luz sintió un retortijón en su estómago. ¿Era posible que él también estuviera lidiando con sus propios demonios? «¿Qué sientes, Alejandro?», preguntó, su curiosidad superando su cautela. «¿Qué es lo que has enterrado?». La expresión de Alejandro se tornó sombría, y Luz vio destellos de dolor en sus ojos. «Perdí a mi madre cuando era niño. Ella era música, era violinista. Su muerte me hizo pensar que el arte no tenía lugar en un mundo cruel. Aprendí a ser fuerte, a priorizar el poder y el dinero sobre todo lo demás». Luz escuchó, sintiendo una conexión inesperada. «La música no es solo un arte, es un refugio. Te ayuda a sanar», dijo ella, sintiendo el peso de sus propias experiencias. «Te permite ser vulnerable y, a la vez, fuerte». Alejandro la miró, sus ojos ahora llenos de un nuevo entendimiento. «Quizás he estado buscando el camino equivocado», confesó, casi en un susurro. «Quizás debería volver a conectar con lo que realmente importa». A medida que sus palabras flotaban en el aire, Luz sintió que un nuevo tipo de esperanza surgía entre ellos. La tensión que había existido había comenzado a disolverse, dejando espacio para algo más profundo. Pero el camino hacia adelante aún era incierto. ¿Podría confiar en alguien que había intentado humillarla? ¿Y él podría realmente cambiar? La noche avanzaba, y el bullicio del evento continuaba. Luz se dio cuenta de que su vida había cambiado de maneras que no podía prever. La música había sido su salvación, pero también parecía ser el vínculo que podía unirla a Alejandro, un hombre que, a pesar de su crueldad, parecía estar buscando redención. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Luz, buscando respuestas en la mirada de Alejandro. «No lo sé», respondió él, su voz firme pero vulnerable. «Pero quiero ayudarte. Quiero que la música vuelva a ser parte de mi vida. Y tal vez pueda ayudarte a cumplir tus sueños». Luz sintió una mezcla de emociones. La oferta era tentadora, pero también arriesgada. ¿Podía arriesgar su corazón y su sueño al aceptar la ayuda de alguien que había sido su antagonista? La decisión pesaba sobre ella, y sabía que debía reflexionar sobre su próximo paso. Mientras el evento poco a poco se desvanecía, Luz comprendió que la música no solo había cambiado su vida, sino que también había abierto una puerta para Alejandro. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno que prometía ser complicado, pero lleno de potencial. En medio de la confusión, Luz se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Las luces del escenario comenzaron a apagarse, y mientras la multitud se dispersaba, sabía que debía prepararse para enfrentar los desafíos que vendrían. Su corazón latía con fuerza, lleno de esperanza y determinación. La música siempre había sido su refugio, y ahora, tal vez,
podría ser la clave para sanar también a Alejandro. Ambos necesitaban el uno al otro, y juntos tenían el potencial de cambiar sus destinos. Luz se encontraba en un torbellino de emociones después de su actuación. La ovación del público aún retumbaba en sus oídos, y el cálido aplauso parecía un eco de su propio corazón, que latía con fuerza. Había logrado lo que tanto había deseado, tocar su música y ser escuchada. Sin embargo, la celebración de su triunfo se vio ensombrecida por una sombra que se cernía sobre Alejandro Cruz, el hombre que había sido tanto su antagonista como su inesperado aliado. Mientras se retiraba del escenario, Luz sintió que una inquietante tensión llenaba el aire. Los murmullos entre los invitados se hicieron más intensos y su mirada se centró en Alejandro, que estaba rodeado de un grupo de hombres de apariencia seria. Su rostro, que antes mostraba admiración, ahora era una máscara de preocupación. Luz no pudo evitar sentir un nudo en su estómago al ver cómo la situación cambiaba rápidamente. Unos minutos después, un susurro se extendió por la sala. ¿Has oído? Alejandro está en problemas. Dicen que su empresa está bajo investigación, comentó una mujer a su lado. Luz, sintiendo que el corazón se le encogía, se acercó un poco más para escuchar. La noticia era un golpe duro. El hombre que había intentado humillarla, pero que también había comenzado a abrirse a ella, ahora enfrentaba una crisis que podría arruinarlo todo. Luz se sintió atrapada entre el deseo de apoyarlo y el miedo de que su asociación con él pudiera arruinar su propia carrera. La música que había tocado, un refugio de esperanza y sanación, parecía desvanecerse ante la realidad de la situación. Mientras observaba a Alejandro, notó que su comportamiento había cambiado. Su arrogancia habitual se había desvanecido, dejando al descubierto a un hombre vulnerable que, de repente, parecía un extraño. Luz, la llamó Marta, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Estás bien? Pareces preocupada. La amiga de Luz, siempre perceptiva, la observaba con preocupación. Es solo que Alejandro está en problemas, respondió Luz, incapaz de ocultar su inquietud. No sé qué hacer. No quiero que su escándalo me arrastre a mí también. Pero tú has brillado esta noche. Tu música ha dejado una huella. No dejes que eso se pierda por lo que él haga, sugirió Marta, con una mezcla de aliento y preocupación en su voz. Luz sintió que la presión aumentaba. El dilema de apoyar a Alejandro mientras lidiaba con las repercusiones de su escándalo parecía insuperable. Sin embargo, una parte de ella sabía que también había visto en él el potencial para cambiar. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, Luz decidió acercarse a Alejandro, que ahora se encontraba solo, mirando por la ventana, sumido en sus pensamientos. ¿Estás bien?, preguntó Luz, su voz temblando ligeramente. Alejandro volvió su mirada hacia ella, y por un instante, los ojos de ambos se encontraron, revelando una conexión que había florecido en medio de las adversidades. No estoy bien, admitió Alejandro, su voz grave y cargada de emociones. Todo lo que he construido está en peligro. Mi reputación, mi empresa. No sé cómo enfrentar esto. Luz sintió una punzada de compasión. Lo siento, no sé qué más decir. Su voz se desvaneció, pero en su interior, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Pero no puedes rendirte. Has hecho mucho por la música, por la gente. ¿Y qué hay de ti, Luz? Alejandro la interrumpió, su mirada intensa. Tu futuro ahora también está en juego. ¿Por qué arriesgarte a estar a mi lado? Porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad, respondió Luz, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Tú también. Puede que tu camino haya sido complicado, pero hay algo en ti que ha cambiado. Alejandro la miró, sus ojos revelando una mezcla de sorpresa y gratitud. ¿Crees que realmente puedo cambiar? He pasado tanto tiempo tratando de protegerme y de construir un imperio que me he olvidado de lo que realmente importa. Es posible. La música puede ser un camino hacia la redención, pero debes estar dispuesto a dejar atrás tu pasado, dijo Luz, sintiendo que su propia voz le daba fuerza. Debes confrontar lo que has hecho, no solo por ti, sino también por aquellos a quienes has lastimado. Las palabras de Luz resonaron en el aire, y Alejandro pareció contemplar sus implicaciones. Sin embargo, la sombra del escándalo se cernía sobre ellos, y Luz no podía evitar sentir que, aunque había logrado tocar el corazón de Alejandro, el camino hacia adelante estaba lleno de obstáculos. Lo que suceda ahora puede ser devastador, dijo Alejandro, su voz tensa. No solo por la empresa, sino por la gente que confía en mí. He utilizado mi poder para controlar situaciones, y ahora ese mismo poder podría desmoronarse. Quizás sea el momento de cambiar tu enfoque. Usa tu influencia para ayudar a otros en lugar de mantenerlos bajo tu control, sugirió Luz,
sintiendo que sus palabras podían ser un faro en la tormenta que enfrentaba. Podrías ser un mentor para jóvenes músicos. Tu experiencia podría guiarlos. Alejandro la observó, como si estuviera sopesando sus palabras. ¿Tú crees que podría ser capaz de eso? ¿Después de todo lo que he hecho? Sí, creo que puedes. Todos tenemos un pasado, pero eso no define nuestro futuro, dijo Luz, sintiendo que su propia determinación crecía. La música puede ser una forma de sanar, tanto para ti como para los demás. Mientras la conversación continuaba, Luz sintió cómo el aire se cargaba de una nueva esperanza. Alejandro parecía estar abriendo su corazón, pero el tiempo apremiaba. La noticia del escándalo podría estallar en cualquier momento, y sus vidas estarían irrevocablemente alteradas. «Necesito un plan», dijo Alejandro, su voz firme. «No puedo dejar que esto me destruya. Quiero hacer lo correcto, pero no sé por dónde empezar. Comencemos por reunir a las personas que realmente importan, los músicos, la comunidad. Muéstrales que estás dispuesto a cambiar. Haz de tu empresa un lugar donde la creatividad y el talento sean valorados, no reprimidos», sugirió Luz, sintiendo que su propia pasión por la música iluminaba el camino para ambos. Alejandro asintió lentamente, como si comenzara a comprender. «Quizás este sea el momento de hacer las cosas de manera diferente. Quizás pueda usar mi influencia para el bien». A medida que la noche avanzaba y las luces del evento se apagaban, Luz se dio cuenta de que había una oportunidad de redención no solo para Alejandro, sino también para ella misma. La música había sido su refugio y su voz, y ahora, tal vez, podría ser el puente que uniera sus destinos. «Voy a apoyarte, pero necesito saber que estás comprometido. La música y el arte deben ser valorados. Quiero que juntos podamos construir algo que inspire a otros», dijo Luz, sintiendo que su corazón latía con fuerza, llena de determinación. «Lo haré. A partir de ahora, buscaré una nueva forma de conectar con los demás, y tú serás una parte fundamental de eso», prometió Alejandro, su mirada transformándose, reflejando una nueva dirección. Con ese compromiso compartido, Luz sintió que la esperanza comenzaba a florecer entre ellos. Mientras se alejaban del evento, ambos sabían que el futuro era incierto, pero también que estaban listos para enfrentar sus demonios, juntos. Así, la música se convertiría en la fuerza que los uniría en su búsqueda de redención y autenticidad. Luz se encontraba en el vestíbulo del auditorio, el aire vibrante de emoción y nerviosismo. Era el día de su concierto más importante hasta la fecha, un evento que podría cambiar el rumbo de su vida. Las luces del escenario brillaban intensamente, y el murmullo del público resonaba en sus oídos como un eco lejano. Sin embargo, en medio de toda esa energía, un nudo de ansiedad se formaba en su estómago. Había pasado semanas preparándose para este momento, pero la sombra del escándalo que había envuelto a Alejandro Cruz aún pesaba sobre su mente. Mientras miraba a su alrededor, Luz recordó la calidez de su actuación anterior, la forma en que las notas de su violín habían resonado en el corazón de todos, incluso en el de Alejandro. Había sido un momento mágico. Sin embargo, ahora, la incertidumbre reinaba. ¿Podría mantener esa conexión emocional en un contexto tan lleno de presión? A medida que el público comenzaba a llenar las filas, Luz se preguntaba cómo había llegado hasta aquí. Su camino había estado lleno de dificultades, de momentos de duda y de lucha, pero también había estado lleno de esperanza, y el apoyo de su familia y de Marta siempre había sido su ancla. Se tomó un momento para cerrar los ojos, recordar las palabras de su abuela sobre el poder de la música y respirar profundamente. De repente, sintió una mano en su hombro. Al voltear, encontró a Alejandro, que se acercaba con una expresión seria pero decidida. «Luz», dijo, su voz grave, «quiero que sepas que estoy aquí para ti. He hablado con algunos de mis colegas y han decidido apoyarte. Quiero que este concierto sea tu momento, no el mío». Luz lo miró, sorprendida por su sinceridad. Había visto el lado más oscuro de Alejandro, pero ahora, allí, frente a ella, había un hombre dispuesto a redimirse. «Gracias, Alejandro. Tu apoyo significa mucho para mí», respondió, sintiendo que su propio corazón comenzaba a abrirse hacia él nuevamente, a pesar de las heridas del pasado. «Recuerda lo que me dijiste», continuó Alejandro, su mirada intensa. «La música puede sanar. Hoy es tu oportunidad de mostrarle al mundo quién eres realmente». Luz asintió, sintiendo que las palabras de Alejandro resonaban con fuerza en su interior. Era su momento de brillar, de mostrar no solo su talento, sino también la fortaleza que había cultivado a lo largo de los años. A medida que se acercaba el momento de subir al escenario, Luz se sintió rodeada de una mezcla de apoyo y presión. El auditorio estaba completamente lleno, y las luces centelleaban, creando un ambiente casi mágico.
Mientras se preparaba detrás del telón, pudo escuchar el murmullo de los asistentes, la mezcla de expectativas y emoción. El presentador del evento apareció en el escenario y su voz resonó en el auditorio. Damas y caballeros, es un honor presentar a una talentosa violinista que ha tocado nuestros corazones con su música. Por favor, denle una calurosa bienvenida a Luz. El aplauso estalló con fuerza, y Luz sintió como si el tiempo se detuviera. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras caminaba hacia el escenario. A cada paso, recordó las dificultades que había enfrentado, los sacrificios de su familia y el apoyo incondicional de Marta. Todo ello la impulsaba a seguir adelante, a no dejarse vencer por el miedo. Cuando finalmente llegó al centro del escenario, Luz respiró hondo. El auditorio estaba a oscuras, salvo por los focos que la iluminaban. Sintió la calidez de las luces y el murmullo del público, que ahora la observaba con atención. Se colocó el violín en el hombro y tomó el arco, sintiendo la conexión con el instrumento que tanto amaba. Las primeras notas fluyeron de su corazón, suaves y melancólicas. A medida que tocaba, se dejó llevar por la música, permitiendo que cada emoción, cada lucha, cada sueño, se manifestara en las notas que vibraban en el aire. La melodía comenzó a crecer, y Luz sintió cómo su confianza se fortalecía. El público, que al principio parecía escéptico, comenzó a dejarse llevar por la magia de su interpretación. Luz podía ver en sus rostros cómo se transformaban, cómo la música tocaba sus corazones. Alejandro, sentado en la primera fila, la miraba con una mezcla de admiración y orgullo. En ese momento, Luz comprendió que no estaba sola. Su música resonaba con todos los que estaban allí. A medida que la pieza alcanzaba su clímax, Luz sintió que su corazón latía al ritmo de cada nota. Era un canto de victoria, un homenaje a todas las dificultades que había superado. El auditorio se llenó de un silencio reverente, y cuando la última nota se desvaneció, el público estalló en un aplauso ensordecedor. Luz sintió que el calor de la ovación la envolvía, y por un instante, todo el miedo y la inseguridad se desvanecieron. Cuando finalmente terminó, Luz se tomó un momento para absorber lo que acababa de vivir. La música había sido su refugio, su voz, y ahora se había convertido en su realidad. A medida que el público aplaudía, Luz miró a Alejandro, que la observaba con una expresión de respeto y admiración. En ese momento, comprendió que su camino hacia la redención no solo había sido para él, sino también para ella. Al salir del escenario, Luz sintió una oleada de felicidad y liberación. Había demostrado su valía, no solo a los demás, sino a sí misma. A medida que se dirigía a la parte trasera, Marta la abrazó con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. «Lo hiciste, Luz. Eres increíble». «Gracias, Marta. No podría haberlo hecho sin ti», respondió Luz, sintiéndose agradecida por el apoyo constante de su amiga. En ese momento, Alejandro se acercó. «Esa fue una actuación extraordinaria, Luz. Me has demostrado que la música tiene el poder de cambiar vidas. Quiero que sigas adelante con tu carrera y que trabajemos juntos en un proyecto que beneficie a jóvenes talentos». Luz sintió que una nueva esperanza se encendía en su corazón. La idea de ayudar a otros músicos a encontrar su camino resonaba profundamente en ella. «Me encantaría, Alejandro. Quiero que juntos podamos hacer algo significativo». Mientras la noche avanzaba, Luz se dio cuenta de que había encontrado su lugar en el mundo. La música había sido su refugio, su voz y su camino hacia la redención. Ahora, con Alejandro a su lado, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Su viaje apenas comenzaba y estaba emocionada por lo que el futuro le depararía. Ambos sabían que la vida no sería fácil, pero juntos podían construir un puente entre sus sueños y la realidad. La música sería su guía, y en su corazón, Luz sabía que estaba destinada a inspirar a otros, así como había encontrado su propio camino hacia la luz. Luz se encontraba en el centro del escenario. La luz cálida del atardecer iluminaba su rostro mientras se preparaba para su actuación en el concierto comunitario. Había pasado mucho tiempo desde aquella noche en la que había tocado frente a Alejandro y un público escéptico, y ahora, la música que una vez había sido su refugio se había convertido en su misión. Se sentía llena de propósito, sabiendo que su talento podía inspirar a otros de la misma manera que ella había encontrado inspiración en su familia y en su abuelo, quien había sido su primer maestro. El auditorio estaba decorado con coloridas banderas de papel picado y flores frescas, y el murmullo de la multitud la llenaba de energía. Había niños de la comunidad, padres y antiguos amigos que habían venido a apoyarla. Entre ellos, Marta estaba en primera fila, sonriendo y animándola con un gesto de pulgar arriba. Luz sintió un nudo de emoción en el estómago, no solo por la actuación que estaba a punto de realizar, sino por lo que representaba,
un nuevo comienzo, no solo para ella, sino para todos los que compartían su amor por la música. Mientras se preparaba, recordó el viaje que la había llevado hasta aquí, entonces, desde sus días como mesera en la cafetería, donde servía café y soñaba con tocar en un escenario, hasta aquella noche en la que había enfrentado a Alejandro. A pesar de los desafíos, había encontrado su voz, y ahora estaba lista para compartirla con el mundo. La música no solo había sido su salvación, sino también el hilo que había tejido su nueva relación con Alejandro, quien se había convertido en un aliado inesperado y un mentor. Cuando finalmente salió al escenario, el ruido de la multitud se desvaneció, y un silencio reverente llenó el espacio. Con el violín en la mano, Luz sintió la energía de la audiencia alimentando su alma. Cerró los ojos por un momento, recordando las palabras de su abuela sobre el poder de la música para conectar a las personas y sanar las heridas. Con una respiración profunda, levantó el arco y comenzó a tocar. La melodía que eligió era una composición que había creado especialmente para esa noche, una pieza que expresaba su viaje, sus luchas y sus triunfos. Las notas fluyeron de su corazón, llenando el auditorio con una mezcla de alegría y melancolía. A medida que tocaba, Luz podía ver las reacciones de la audiencia. Algunos sonreían, otros cerraban los ojos, dejando que la música los envolviera. Incluso vio a Alejandro, sentado al fondo, con una expresión de orgullo y asombro en su rostro. La actuación fue un viaje emocional, y Luz se sintió más viva que nunca. Cada nota resonaba con una fuerza que la conectaba no solo con su propia historia, sino también con aquellos que la escuchaban. Cuando terminó, el aplauso estalló en el auditorio, y Luz sintió lágrimas de felicidad asomarse a sus ojos. Había cumplido su sueño de tocar, pero más importante aún, había tocado los corazones de los demás. Después del concierto, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Luz fue recibida con abrazos y palabras de aliento. Los niños se acercaron, admirando su violín y preguntándole cómo podían aprender a tocar. Con una sonrisa, Luz sintió que su corazón se llenaba de propósito. Decidió que quería compartir su amor por la música con esos niños, ser su guía y su inspiración, tal como su abuelo lo había sido para ella. Esa noche, mientras se sentaba con su familia y amigos para celebrar, Luz se dio cuenta de que no solo había encontrado su lugar en el mundo, sino que también había comenzado a construir un legado. Habló con Marta sobre la posibilidad de iniciar clases de música para los niños de su comunidad, y su amiga instantáneamente se entusiasmó con la idea, prometiendo ayudarla a organizar todo. En los días siguientes, Luz y Marta se pusieron a trabajar. Organizaron talleres de música en el centro comunitario, donde Luz enseñó a los niños no solo a tocar el violín, sino también a soñar en grande. Cada clase se llenaba de risas y melodías, y los rostros de los niños iluminados por la emoción de aprender. Luz sintió que cada nota que tocaban juntos era un paso más hacia el futuro que había anhelado. Alejandro, por su parte, había comenzado a reestructurar su empresa tras el escándalo. Había decidido usar su influencia para apoyar a jóvenes artistas y músicos, creando un programa de becas que ayudara a aquellos que, como Luz, soñaban con seguir sus pasiones. La transformación de Alejandro fue notable. Se volvió más accesible y genuino, trabajando codo a codo con Luz en la promoción de eventos culturales que celebraran la música y las artes en Oaxaca. Mientras el tiempo pasaba, Luz y Alejandro forjaron una amistad basada en el respeto y la comprensión mutua. Compartieron risas, historias y, sobre todo, música. Luz comenzó a ver en Alejandro un hombre diferente, uno que había aprendido de sus errores y que estaba dispuesto a luchar por un futuro mejor, tanto para él como para los demás. Finalmente, el día del gran concierto benéfico llegó. Luz estaría tocando junto a otros músicos talentosos, y la expectativa era palpable. El evento no solo sería una oportunidad para recaudar fondos, sino también para celebrar la música y la comunidad. Luz se sintió emocionada, no solo por tocar, sino por ver el impacto que había tenido en su entorno. En el escenario, mientras miraba a su alrededor, Luz se sintió abrumada por la gratitud. Había recorrido un largo camino desde aquellos días de inseguridad y dudas. Ahora, se sentía empoderada, lista para compartir su música y su historia con el mundo. La conexión que había formado con su comunidad y con Alejandro era un testimonio del poder de la música para sanar, transformar y unir a las personas. Al final de la noche, mientras el público aplaudía y vitoreaba, Luz supo que su viaje no había hecho más que comenzar. Con su violín en la mano y un corazón lleno de esperanza, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. La música era su vida, su pasión, y ahora también era su legado. Con una sonrisa, Luz miró hacia el futuro, segura de que, sin importar las adversidades,
siempre habría una melodía que la guiaría, y siempre habría un espacio para la música en su corazón. ¿Te ha gustado? Me encantaría saber tu opinión. Si quieres explorar otra historia, descubre más en los comentarios fijados. Gracias.